Pues ustedes conocían el proceso MIG. Sí, un poquito ya más. Ya lo han un trabajado, poquito, que han soldado con proceso MIG. pues hierro. Hierro, más que solo normalmente hierro. Listo. Ya saben montar el rollo, Sí. saben cómo graduarlo de acá. Acá no le pueden, como este equipo es tan nuevo, pues no le vamos a dar mucha presión. Cuando ya hay desgaste, pues ya vamos generando un poco de presión o cuando vemos que se está patinando. Si uno presiona y se patina en seco. Eso. Esto trae un numerito acá. Está marcado con 1 milímetro. Y está marcado, ya lo volteamos, vamos a saltarlo acá. Y está marcado por el otro lado por 0.8. Hay rodillos que vienen con un tema diferente, de que el 0.8 tiene que ver por este lado. Que usted lo mire acá y la ranura del fondo sí trabaja adentro. En este caso sí viene marcado 0.8 y es la ranura de este lado. ¿Sí me entiende? Va a quedar ahí tapado. El calibre del rollo. El calibre del rollo, del alambre, del electrodo. Esto es un electrodo. Un electrodo en alambre. Es un electrodo continuo. Este es lo que hace el arco y igualmente se consume o queda en la pieza que se está soldando. Porque en el TIC, la vez pasada en la clase del TIC, vimos el electrodo, pues un electrodo no es consumible. El electrodo lo que hace es iniciar el arco, sostenerlo y ustedes fundir las dos piezas. fundir las dos piezas, el material base más el material de aporte que ustedes lo hacen externamente. Que se dice que desgasta. Exacto. Entonces en este caso tenemos un electrodo continuo, consumible. Que el rollo no quede tan libre. O que ustedes accionen y vean que el rollo no sigue la inercia desenvolviéndose. Lleva como un inicio ahí y acá. Este también trae un puntico al fondo, ¿no? Cuando le encaja con el rollo. Eso, y le encaja ya vea. Está Como una guía. como una guía, sí. Ya tiene el palito que entra ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes lo tienen muy suelto, ustedes van a soldar y puede haber un enredo acá de espiras. Sí, porque como si es un rollo de 15 kilos, más inercia por el peso, más inercia tiene, entonces se va a desenvolver. Sí, se puede enredar. Entonces hay que dejarlo tampoco tan apretado que se sienta pues difícil para que el motor no sufra, ni tampoco muy suelto. Por ejemplo, en este caso está bien, uno siente que él mueve, pero él no se va a desenvolver solo. En este caso tenemos un equipo con un sistema sinérgico, que es algo como automático. Viene con unos parámetros ya establecidos y solo lo vamos a regular o programar de una sola perilla. Y tenemos esta perilla que es la inductancia, que es como para suavizar un poquito más el arco. A más inductancia, más suave queda el arco y menos chisporroteo da. Menos inductancia nos va a dar un poquito más de, por ejemplo en materiales gruesos podemos hacerlo, que nos va a dar un poquito más de amperaje, pero va a ser mucho chisporroteo. O lo dejamos en un estándar, que es lo que viene en todas las máquinas, como decir un término medio. Ni más ni menos, ahí está en término medio y listo, ahí podemos trabajar. Que es sinérgico, entonces acá siempre vamos a tener que escoger el tipo de alambre que vamos a trabajar. Eso es lo bacano de este, que tenemos desde ya el calibre. El calibre del alambre, sí. 0.8, 0.9 y 1 milímetro. 0.8. Este es 0.8 el que vamos a trabajar hoy. Vamos a escoger el tipo de gas también, que es CO2. Hoy vamos a trabajar con 3 tipos de gases para que ustedes vean la diferencia. Y por ejemplo hay una confusión en el tema. Este proceso en general se llama GMAW. GMAW. Sí, y de ahí se desprenden 2 partes, que es MAC y MIG, o MIG-MAC, como lo quieran tomar ahí. ¿Qué pasa? Hay que cambiar ahí la sigla de la I por la A, que es la I por gas inerte, y la A por gas activo, que es el CO2, inerte es el gas argón. Listo. Y ya con el transcurso del tiempo pues han ido haciendo combinaciones y ya tenemos la mezcla de los dos. ¿Para qué? Para estabilizar el arco y tener un término medio entre los dos gases. Listo. Entonces por eso acá podemos ver, aquí escogemos el tipo de gas, tenemos la mezcla. Y ahí trabaja con los 3. Sí, no, pero ya por ejemplo usted, dependiendo de lo que vayamos a hacer, así mismo, entonces escogemos el gas. En este caso vamos a hacerlo con argón primero, para que vean y argón viene siendo acá. Ahí es para acero inoxidable. ¿Qué pasa con el argón? Vamos a hacerlo en acero al carbono. En esto no nos va a trabajar bien,
Y de pronto a muchos suscriptores les pasa que tienen a gas argón y la máquina no les da punto, les quedan los cordones muy feos. La calibrada o algo. ¿No? Exacto, y piensan que de pronto es que el equipo está fallando y no, es que tienen el gas que no es. Ya. O el adecuado para el proceso que están haciendo. Sí, a nosotros nos El pasó. gas es que ¿A ustedes les pasa? anunciable. Sí, a Freddy le pasa. ¿Verdad? Entonces trabajaron con gas argón y que no daba y no nada. daba. no, es que nunca lo van a, pues no va a estabilizar, no va a haber un cordón pues bien pulido, exacto. Entonces vamos a hacerlo para que vean, pues ustedes ya tienen la experiencia de que ya les pasó en el taller, entonces para que los suscriptores observen qué es lo que pasa. Bueno, Aquí entonces mismo vamos a muestra hacerlo. Que está para mí. Está para MIG, vamos a... Y por ejemplo acá sí ve que casi en la mayoría de equipos que venden por ahí convencionalmente vienen marcados con MIG. Nunca aparece la palabra MAC. Micma. Exacto. Igualmente hay otro proceso que puede hacer con esta máquina que es FCAW, que es el electrodo tubular que es autoprotegido, que ya vamos a ver ahorita, les explico un poco que hay que cambiar la polaridad y les enseño el alambre. En este caso, esto es un Ya alambre no trabaja sólido. con gas. Que no trabaja con gas, sí, pero igualmente esos rollos, eso hay muchas referencias y hay unos que vienen también para trabajar con gas. En este caso es un electrodo tubular macizo, este que estamos trabajando acá. Sí. Listo, con protección a gas. Entonces siempre tiene que estar en el polo positivo. Positivo. Por donde sale o viaja el electrodo, va positivo y más a negativo. Listo, acá nos falta escoger el tipo de alambre, 0.8. Vamos a trabajar con argón. Y vamos a ponerlo en el mínimo porque al trabajar con este tipo de gas va a haber mucho más temperatura, pero va a haber como una soldadura muy errática. Sí, a lo... Sí, entonces observen pues como... Entonces pueden ver el cordón. Cordón como sin fuerza. Sí, queda muy abultado y como muy disparejo. El sonido es diferente. Sí, el sonido Si también. estuviéramos trabajando con electrodo de acero inoxidable, sí va a trabajar un poco mejor. Y así lo intentemos graduar acá lo que más se pueda. No nos va a dar tanto el voltaje como el amperaje. Bueno, venga, les explico acá también el tema del amperaje. En este caso tenemos voltaje. Ahí mismo va marcado amperaje y Sí, voltaje. acá está la B y amperaje. Igualmente este nos va a dar los metros por minuto de la salida del alambre. Y acá el voltaje es la que, dependiendo del material que vayamos a trabajar, nos va a dar más penetración o menos penetración. ¿Sí? Entonces, entre menos voltaje trabajamos Depende del materiales calibre. delgados. Ajá. Y ya vamos subiendo el voltaje a medida que el material base cambia a espesores mucho más gruesos, pues vamos a ir subiendo. Y lo mismo acá, para poder ir compensando. Claro, para que En este trabaje. caso, como está sinérgico, él inmediatamente compensa los dos, Ya. tanto voltaje como amperaje. Entonces es mucho más fácil. Claro, Por ejemplo, estamos usando electrodo de 0.8. Este electrodo también tiene un rango de amperaje, un promedio de por ahí de 60 amperios a un máximo de 160, 180 amperios como máximo. Ya si lo excedemos de ahí, también nos va a dar soldaduras muy mal. Ya para materiales más gruesos, pues ya usted consigue un electrodo de más grueso. diámetro. Pasamos al 0.9 y a 1 milímetro, tanto para hacer rellenos, para que nos rinda un poco más, porque pues esto va a ser un poquito menos de depósito. Al ser más grande el electrodo, pues va a haber más depósito de material y podemos usar amperajes más altos. Entonces pasamos acá, vamos a hacer otra prueba con un poquito más de amperaje. cambio de gas. Digamos que, ¿sí? Ya mucho. Sí, entonces vamos a ensayarlo ya. Vamos a cambiarlo por CO2. O la mezcla. Primero vamos a hacerlo individual con CO2. Ya cambiar ya el gas. Sí, ya cambiamos el gas, entonces cerramos el cilindro. Accionamos acá un poco para despresurizar el tema de la manguera. Para desocuparla. Sí, eso, sí, ya vemos que ya va. ¿Por qué? Porque estos conectores rápidos en ocasiones cuando tienen flujo de gas se pueden dañar.
¿Sí? Entonces ya ahí ya lo podemos zafar. Pasamos al CO2. Y ahora sí va a ver la Ahí más o menos, ¿en diferencia. cuánto gas se pone? Si estamos en ambientes como estamos acá, Ambiente que cerrado. es un ambiente cerrado, pero es ventilado. Ya se dispersa ¿Me el entiende? gas. No hay. ¿Qué tenemos que evitar? Las corrientes de aire, ventiladores o cerca a una ventana. Usted está cerca a una Ok. ventana y las corrientes de aire se nos van a llevar el Sí, gas. ya el gas. Entonces, en este caso, como estamos en un ambiente controlado, donde hay ventilación, pero más no hay corrientes de aire, podemos trabajar entre mínimo 5 litros por minuto, que acá nos marca un numerito. Ajá. Sí. 5 litros por minuto, 10 litros, hasta un máximo de 25. Ya eso se usaría en caso tal de que estemos en el exterior y tengamos que hacer una soldadura pues Sí, al aire libre. por al ejemplo. aire libre y vamos a desperdiciar mucho gas. No. ¿Listo? Pues acá lo vamos a utilizar siempre en 5 minutos. Ahora sí cambia el sonido. entonces acá ya gradúa a medida que vaya subiendo. ¿Cómo? Incluso cuando estemos haciendo trabajos de punteo podemos trabajarle un poquitico menos del 5. ¿Por qué? Porque como él se presuriza ahí el gas entre la manguera y el equipo en puntos, nos va a dar mucho, la salida, el primer accionamiento va a salir mucho gas. Cuando vayamos a hacer cordones, ya ahí sí lo dejamos Cuando en hay 5 gas, o sí. un poquitico más del 5 para que sea una protección pareja. Entonces vamos a trabajarlo igual. Entonces venga, observen acá algo. Todos los parámetros dependiendo del gas cambian y se los voy a mostrar acá un poquito con el tema del sinérgico. Vamos a cambiar el gas, estamos en CO2, le vamos a pasar a... ¿Y si ve que cambia el valor? Ah, Ah, dependiendo del gas cambia todo. Sí, cambia un poquito los valores. Listo, 0.8. Igualmente este equipo nos tiene para, en modo sinérgico, nos da la opción, tenemos 17 voltios, 65 amperios, ¿cierto? Entonces ahorita que vayamos a hacer la prueba, ustedes ya con experiencia ustedes dicen, no, quiero que el cordón me penetre un poquito más o me quede un poquito más abultado. Entonces ustedes de acá, de la perilla, tenemos 3 voltios hacia abajo, teníamos 17 inicial, y vea que bajó a 14 y de ahí no va a bajar más. Es un rango que tiene la máquina para que nosotros le demos una calibración más precisa o según el requerimiento que estemos haciendo la pieza a soldar. Igualmente los tenemos hacia arriba en positivo, de 17 va a subir a 20 voltios, entonces va a ser un arco mucho más profundo, Va a penetrar más la va a soldadura. penetrar un poquito más, pero tampoco lo podemos descompensar todo eso porque va a trabajar mal. Simplemente tiene ese rango para nosotros jugar y hacer una calibración pues más precisa, dependiendo pues también la experiencia y el material que se vaya a trabajar. En este caso, vémoslo como nos indica la máquina en ceros. Listo. Listo, estamos trabajando con CO2. Ya hicimos el cambio, lo tenemos a 5 litros por minuto. Este es un material calibre 20. Lo tenemos en 17 voltios. 65 amperios de salida de alambre y van a ver la diferencia en si escuchan el sonido, el cordón claro, queda sí, diferente. Ya con CO2 cambia la presentación y todo. Con el CO2 vamos a trabajar materiales más gruesos, incluso lámina lo podemos hacer, pero el CO2 tiende a ser más un gas oxidante y penetrante. Entonces, por eso se usa más en la industria de materiales gruesos el CO2, tanto con electrodo macizo, con el que estamos utilizando hoy, como electrodos tubulares, que hay electrodos tubulares que vienen también para trabajar con gas. Vienen unos autoprotegidos y otros que necesitan también gas como para este. poder... Sí, y no, y dependiendo de las piezas. Por ejemplo, el autoprotegido se pueden soldar chapas también de esto o láminas finas y materiales hasta cierto espesor. Ya vienen otras características de alambre tubular, que es el Fluscore con protección a gas para hacer unas placas gigantes de 2 pulgadas, 3 pulgadas, o no sé si ustedes han visto videos de edificios que son unas y tienen que precalentar y ahí sí ya comienzan a soldar con ese proceso FCAW,
que es FluxCore y con gas de protección adicional. ¿Para qué? Para generar la buena protección, y ustedes ven que la escoria sale toda parejita. Entonces ya vamos a pasar a hacer con mezcla y vemos también la diferencia. ¿Qué pasa con la mezcla? Ya ahí queda un término medio. Entonces podemos trabajar chapas finas, nos van a quedar los cordones más presentados. Ya para trabajos también en materiales gruesos también lo podemos hacer hasta cierto rango, tampoco pues ya tan exagerado, pero se pueden hacer. Entonces vamos a ver, la estabilidad del arco es mucho mejor. ¿Y si trabajo no el TIC con la mezcla, qué tal? El El TIC, CO2 no va. el TIC siempre va a ser, como lo dice, tuceno inerte gas. Gas argón. Entonces siempre va a ser con argón, gas inerte. Lo que es el argón, el helio, se puede trabajar, pero el más común es el argón. Con mezcla inmediatamente se contamina el electrodo. Listo, aquí ya lo vamos a pasar entonces a mix. Cuando es mezcla ya pasa a ser un gas activo. Todo, cuando usted le ingresa o mezcla el argón con CO2 pasa a ser gas activo. Sí, entonces estamos con proceso MAC. ¿MAC? Sí, el MIC es solo argón, Y el MAC cuando estamos trabajando con gas argón. es la mezcla al MAC entonces. Sí, MAC es cuando trabajamos con CO2 100% o con mezcla. Ya ahí, Ya. al mezclarse con el CO2 pasa a ser gas activo. Desde ahí sale el nombre MIC-MAC. Exacto, y ahí sale el nombre MIC-MAC. Ya entendí. Con este tipo de gas podemos trabajar a ser inoxidable, lo que les decía, como al combinarse con el CO2 en ciertas proporciones, Ya trabaja mejor. en la trabaja así, estabiliza un poco más el arco, pero tiende a ser un oxidante. Entonces hay que tener precaución también con eso, mirar los procesos cómo se van a hacer, si es de un solo pase o de varios pases. Entonces vamos a ver cómo lo hacen. No, y el sonido no cambia mucho. No, no cambia mucho, pero sí vamos a, por ejemplo ahí está muy alto, podemos bajarle un poco. ¿Un poco de qué? De amperaje. ¿Qué pasa con ese gas? El cordón va a quedar un poquito más plano. Aquí no se diferencia mucho por el tipo de material, pero cuando lo hagamos o lo hacemos en materiales más gruesos se va a ver la diferencia, tanto en la presentación. Pero ya buscamos algo más grueso y hacemos una prueba para que ustedes... Sí. Entonces vamos a hacer unas pruebas acá en este material grueso, vamos a subirle amperaje y voltaje. Pero ese equipo es más bacano porque grabó una de las dos. Sí, claro. Sí. Bueno, en este equipo o este proceso también lo podemos hacer. No sé si ustedes ya han escuchado el sentido de la soldadura, arrastre y empuje. ¿Tiene alguna familia? Nada. Bueno, arrastre, cuando iniciamos acá el cordón y vamos de izquierda a derecha. El de empuje es Empuje. cuando empuja una a la otra. No, el empuje es cuando iniciamos de derecha hacia la ¿Y izquierda. cuál es la diferencia? ¿En qué? ¿Con la soldadura? No, siempre va a haber una diferencia tanto en la presentación y en la penetración de la soldadura. Cuando lo hacemos en sentido de arrastre va a haber un poco más de penetración, pero ¿cuál es la limitación que tiene? Que no nos va a dejar ver. El trabajo Sí, en este ya- caso, como estamos en un ángulo, sí es más fácil, ¿cierto? Porque vamos a tener una guía de las dos paredes, entonces no nos vamos a perder. Pero si estamos soldando algo plano, Nos vamos usted, a no, perder en usted el se va a cordón. perder y va a comenzarse a irse para otro lado. O no tiene buena visión, entonces puede perforar, bueno, ya es mucha práctica. Cuando lo hacemos de empuje, va a haber un poquito menos, es muy poca la diferencia, pero va a haber un poco menos de penetración. ¿Qué pasa con este sistema o esta técnica? Que usted está viendo lo que está soldando y va a ser mucho más fácil. Entonces lo va a poder hacer tanto como en este tipo de Material. soldadura como en posiciones planas.
Entonces, vamos a hacerlo de las dos formas, tanto de empuje Como de arrastre. como de arrastre. Entonces, vamos a iniciar primero con arrastre. Hay muchas formas de hacerlo, hacerlo en círculos o vamos hacia adelante, volvemos un poquito atrás Y vuelve la coge. y lo coge y a eso. En este caso tenemos un cordón en círculos y un poco abultado. Hay que es lo que le explico yo del voltaje. Podemos moverlo de acá y vamos a darle un poco más de voltaje. Vamos a darle un voltio más. Y ella se encarga de Para que sincronizarlo. funda más sin mover el amperaje allá o la salida de la lámpara. ¿Sí ve que se siente diferente? Sí, claro, el El sonido sonido es cambia más penetrante. y hay varias transferencias. Hay transferencia globular. Globular es cuando se hace una bolita acá y comienza a depositar el material como en forma de goteritas pero más grandes y el sonido es más. Eso no es la máquina mal calibrada, entonces tiende a hacer ese tipo de transferencia de material. Tenemos la transferencia por cortocircuito, que es como la que estamos haciendo en este momento. El sonido cambia. ¿Qué pasa cuando hacemos una transferencia más por spray? Entonces podemos bajar acá, subir un poquito más. Por spray son amperajes más elevados. Materiales más. Sí. Y un voltaje un poquito Bajo. O así. alto también. Ahí tenemos mucho, lo que yo les digo del tema de sobrepasar el amperaje con el tipo de diámetro del electrodo. Sé que aquí lo sobrepasamos. Ajá. Y Este electrodo tiende hasta 160 amperios, nos trabaja muy bien. si se lo reduce el amperio. Entonces usted reduce acá los amperajes, reducimos acá el voltaje. Hasta que busquemos el sonido, un sonido como una avispita, parejito. Ese viene siendo el punto de la silla. Ahí nos falta todavía. No. 1.2 por ahí. Sí, estamos en 203 voltios. Vamos a bajarlo a 130 amperios. Y vamos a ponerle 5 medio voltio más. Y escuchan el sonido, cambia. Incluso podemos bajarlo un poquito más, el amperaje. Como les decía, por el diámetro del alambre, si tuviéramos un electrodo más grueso, podemos subir más el amperaje. Ya vemos cordones más parejos. Con este sistema lo podemos hacer tanto solo lineal, sin oscilar, dependiendo de la pieza que vayamos a soldar. Hay piezas que tenemos que no necesitan oscilar, simplemente hacen un cordón lineal y listo. Bueno, ahí lo hicimos en sentido de Círculo. no, arrastre. Listo, lo vamos a hacer en empuje, es la misma inclinación, pero va viendo lo que estamos haciendo. Sí, un poquito menos.
Vemos ahí, cambia incluso la característica visual. Yo quería preguntar, por ejemplo, nosotros cuando vamos a soldar allá cualquier cosa, nosotros siempre grateamos la pieza. Si por ejemplo, ahí nosotros también la gratearíamos, allá no afecta en algo. Sí, claro, y buen punto. Pero no tanto es no sé con qué lo limpian ustedes, la grata de alambre. Sí. Bueno, en este caso, como este material, ustedes pueden ver esa capa gris que tiene. Sí. Con el solo alambre, en ocasiones no quita. El gas es para eso, ¿no? No. Encarga de... Gracias para En proteger el la proceso soldadura. MIG, esa capita, eso se llama calamina, en este tipo de materiales. Pero si ustedes están soldando esta lámina, pues no van a tener ese problema. Sí, claro, güey. Esa no trae esa Pero, protección. Sí, más esta que todo lámina para la podemos piezas- soldar de una, o ustedes pueden hacer la limpieza, porque todo material es bueno limpiarlo. Simplemente quitar las grasas. Si es material nuevo, Sí, pues o no sea, tenemos que hay tener necesidad de mucha... gratearlo, sino solo Limpiarlo, exacto, sí, que no tengan grasas ni nada. Cuando pasamos a un material, este es un HR, es un material, vemos el color, aquí se puede ver la diferencia un poquito, Ah, chévere. en que uno es más oscuro y el otro es más claro. Este viene con un proceso diferente, es un material estructural. En este caso sí debemos pulir, no gratear, porque la grata incluso no alcanza a limpiar esta Ya. capa, esta Pasarle capa el fla o el es un disquito. disco fla, un disco de desbaste, ya que esta capa Es es muy siempre, gruesa, pues. sí, pues no demasiado, pero sí con la grata de alambre no va a No salir. No va a salir la cara. Exacto, entonces tiene que quedar brillosito para poder hacer el proceso de soldadura. Y esta capa que trae esto se llama calamina. la mínima. Sí, en ocasiones, y pasa mucho, que usted solda, no quita esta capa, y si el equipo no tiene un buen amperaje, eso nos repele la soldadura, y en ocasiones se revienta. Hay gente que aplica cordones hasta de 5 centímetros y no se adhieren, no fusionan al material, y se puede reventar. Al menor esfuerzo, pum, se reventó la soldadura. ¿Qué pasó? No, Ahí mal evita. amperaje de la máquina, pues, según el material, y fuera de eso no le quitaron la calamina. Entonces ahí influyen las dos. Ya. ¿Ya? Porque si tenemos un buen amperaje, pueda que nos alcance a fundir la calamina y nos funcione la soldadura para ciertos trabajos. Pero ya cuando son trabajos de harto esfuerzo, sí hay que hacer el proceso bien, limpiar, pulir, y ahí sí, sí hay que biselar, porque en ocasiones tenemos que biselar para hacer, ¿qué es biselar? Llevar el material con unos grados de inclinación, dependiendo del espesor, Para que las la dos soldadura piezas para que la soldadura penetre. Porque ¿qué pasa con la soldadura o qué buscamos con la soldadura? Que nos quede una sola pieza. Claro, para la hora de pulir, que no va a tumbar. No, y ahí es, bueno, en pulir se puede hacer en temas de ornamentación, cosas muy livianas. Cuando es estructural, lo debido no es pulir. Ah, porque la debilita. Eso es lo que hacemos con las Exacto. orejas del... Porque nosotros la hemos escrito en aluminio. Pero cuando se soldan las orejas de la botella, nosotros le damos como partirlo en punta para rellenar todo el soldador. Y como ahí se tiene que pulir, la soldadura queda interna. Exacto. Y la pulida no debe ser llevarla al límite y no tratar de Ajá. redondear un poquito para que siga la horma entre la botella de la suspensión y la placa que estén soldando. No ir a pulirlo así en, A jalar ras como si fuera eso, a harina. 90, no. Simplemente como para darle una estética al cordón. Exacto. Listo. Entonces ustedes tienen este material y lo ponen a tope, soldan. Y por dentro no alcanza a penetrar. Entonces ahí que va a haber? Va a haber un poro, una fisura Interna. interna. Entonces cuando esté en esfuerzo, ¡pum!, se reventó. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Que esto se vuelva una sola pieza con lo que estemos soldando. ¿Ya? Entonces en este caso tendríamos que pulir y ahí sí soldar. Pero como estamos haciendo pruebas y estamos explicando lo del sentido, pues no vamos a profundizar, Claro. pues, ni a pulir. Entonces, quiero que ustedes hagan la prueba. Hagan la prueba primero con este gas, Una mezcla. con la mezcla, y miren la diferencia, ya que no creo que no lo hayan trabajado así, No, con mezcla mezcla. no. Listo, entonces ya ustedes buscamos unos guantes. Ya está prendido. Sí. Por ejemplo, ustedes ahí, antes de iniciar, bueno, siempre tenemos una Una pinza. platina aparte para vos. Sí, pero acciónenlo ahí un light. No, es una cortafrío, Sí, para colocarle la oreja. Bueno, otra cosa que vemos ahí, usted no necesita, porque se le va a prender la careta.
No necesito estar No, usted no necesita, ojo con pegarse tanto allá. Ok. ¿Sí ve? Tiene que tratar a tener una distancia prudente entre la careta y lo que esté soldando. Ya. Ahí, entonces. ¿Por qué? Usted una careta de mala calidad, vean, le explico otro tema. Ustedes adquieren una careta, todas las 3 caretas son de buena calidad. Entonces, hay caretas muy económicas y no tienen la misma velocidad de reacción a la hora de hacer usted el arco. Entonces, cuando a ustedes les pase que sientan como que ustedes no hayan visto un punto así sin careta, que ustedes todo el día la hayan usado y sientan los ojos como llorosos, irritados, es que esa careta, algo está pasando con ella y no está pasando. O lo están trabajando en un número de vidrio muy bajo, Sí, muy clarito, porque para soldadura debemos usarlo siquiera del número 10 hacia el 13, dependiendo del amperaje que estemos utilizando. Si utilizamos muy... Y el proceso, porque el proceso TIC tiene un destello muy azul, muy radiante, entonces si ustedes se pegan de esa manera a soldar, tienen una careta de mala calidad, pues se van a afectar los ojos. Y anexándole a esto el número de vidrio, ustedes pueden anexarle a para soldar un número 12, que ustedes vean que, y si es un amperaje alto, pues más destello va a haber. Amperaje bajo, lo puede usar un poquito más bajo, un número 11, número 10 y listo, pero nunca pegarse de esa manera como el compañero ahí, que yo pensé que se iba a incendiar ahí la careta. Entonces vamos otra vez a hacer la prueba, vamos a hacer un avance más rápido. Vemos que está Listo, quedando sí, muy eso estaba abultado. mirando. Sí. Casi. Otra sugerencia, está separando mucho. Tienes que ir más. Vea, le explico. Mire cómo está de separado. Debemos llevarlo siquiera mínimo, máximo 1 centímetro, 10 milímetros de la punta de la boquilla de contacto, que es esta, la que está interna. Ujú. Cuando esta boquilla también está muy desgastada, vamos a tener mala soldadura. No sé ustedes si cambian recurrentemente la las boquilla. dos. Esta y la... Esta dura un poquito más, la tobera, que esta es la que nos hace desenfocar el gas. Internamente está el difusor, que es por donde sale el gas. Ese también hay que limpiarlo, porque muchas veces tiene unos orificios y a veces de tanta escoria Se tapa, ¿no? se tapa, de tantas proyecciones. Entonces, cuando esto está muy jugado, que el alambre se mueve mucho y ustedes ven como ya un desgaste muy evidente pues, visualmente, o que ustedes de un momento a otro la máquina empezó a trabajar mal y nunca en ese parámetro estaba trabajando bien, entonces ustedes se van, quitan todo, desmontan todo, hacen limpieza y cambian la boquilla de contacto. Ya no puede ir tan amplía por dentro. Exacto, sí, porque es como se llama, Ultra preciso. el nombre lo dice, boquilla de contacto, ahí es donde hace El contacto. el contacto, el electrodo, para energizarlo, para hacer el arco. Sí. Listo. Entonces lo que le explicaba es que usted iba, el cordón está muy abultado, puede ser el avance, Y el puede ser que usted está separando mucho, mire cómo está soldando usted acá de separado, debe llevarlo un poquito más cerca. Entonces, vuelva otra vez y hágalo, un Y poquito más cerca. Vemos que cambia un poco, ¿sí? Vamos a bajarle un poquito más de amperaje. Listo, démoslo en 90 y haga otra prueba, hágalo en arrastre. ¿Cuál es arrastre? De izquierda a derecha. Hágalo en arrastre. Sin pegarse mucho allá. Ahí lo está haciendo en empuje. Arrastra de izquierda. Y está llevando muy recto. Lo veo muy recto acá la antorcha. Ajá. Un poco Tiene de que- inclinación Hacia donde uno. y eso. Si va a hacerlo en empuje, hacia allá. Y igualmente en arrastre, la misma inclinación, pero va hacia adelante. Ah, ok. Está quedando muy abultado. Puede ser el avance o le podemos subir un poquito más de voltaje.
Listo. Me cambio ya un poco. Listo, hágalo el compañero. Ahora sí. Hágalo en sentido de arrastre. Lo mismo, está haciendo muy separado, un poquitico más Más cerca. la inclinación. Cambia ahí ahí lo está haciendo el cordón muy angostico, lo puede hacer más amplio. Sí, haga lo que va a la pared de ahí y la pared de abajo. Ya. Más ancho, que está muy... Ve que cambia un poquito más. Claro, ya es como llevarlo más, las bolitas más que con las Sí. dos paredes. Ahorita hágalo igualmente, lo pueden hacer igualmente. Inician el arco, van adelante y se regresan un poquito, van adelante y se regresan. Sí, hágalo y verá que cambia totalmente también la presentación del cordón. Siento que como que con mezcla da más calor. Sí, claro. Entonces, siento como que más calor en las manos. Falta un poquitico más de avance. Se está quedando mucho en el mismo punto. Entonces O más bien necesitamos más cuando espacio. arranque, con este equipo eso es lo bueno, que es más productivo por eso, porque podemos avanzar Más un rápido. poquito más rápido, dependiendo también la pega que estemos haciendo. Pero no vamos a tener paradas de que hay que cambiar el electrodo como el otro, sino que vamos a hacerle derecho. Tú acá. Eso. El cordón quedó mucho mejor. Pasa, Este. Aquí puede ver que quedó mucho mejor. Yo creo que ahí le falta como más, también un poquito más rápido, ¿cierto? Sí, un poquito más rápido. Para que no quede tan Vamos a abultado. pasarlo a hacer con CO2. Ya ustedes lo han hecho con argón, que me dijeron que fallaron en eso en el taller. Eso queda más calor acá. Claro, y también por el Haga un cordón amperaje. ahí y van a ver lo que pasa cuando no tiene gas. Acciónenlo nadie. Hágale más hasta que, como él queda con gas en la manguera. Acción hasta que acabe. Sí, dale, acciónelo ahí. No, acciónelo ahí trabajando. Listo. ¿Sí ven la diferencia de cuando no tiene protección a gas? Que a veces Se pasa infla que el cordón y queda con poros. Sí, puede ser que la manguera esté rota y se contamine con el ambiente. O haya fuga y no nos alcance a salir ahí en La boquilla. la boquilla. Y o el difusor esté tapado. Cuando el difusor está tapado, ahí mismo comienza a brotar poros así. ¿Sí ven que cómo lo hizo? Nos llega a pasar ese tema en una pieza, ustedes tienen que hacer, Gracias. pulir, quitar hasta el fondo ese poro. Eso es contaminación, ¿cierto? Eso es contaminación, sí. Entonces, si ustedes tratan de hacerlo otra vez, va a quedar el poro ahí, siempre les va a quedar el poro y les va a salir y nunca van a poderlo. Entonces, ustedes les queda un poro de esa manera, en un cordón de estos, Ya no deben va. de llevar hasta el fondo con la moladora, disco de corte o de pulir y listo, volver a iniciar el cordón. Ahí, entonces, si estamos haciéndolo con CO2 sería proceso MAC. Mac, sí.
Igualmente con la mezcla estamos haciendo proceso MAC Ya. Y con ya gas argón el proceso mismo. y ya con gas argón proceso MIG. El sonido es diferente también. Ah, el sonido. El sonido cambia. Y no calienta ya tanto. No. Pero, Esa y, otra calienta. por ejemplo, vea, el otro calienta, pero da un poquito menos de penetración, entonces podemos trabajar chapas más más finas. delgadas, todo. Con este también lo podemos hacer, y que no genera tanto calor, pero genera más No penetración. cordones tan largos. o- Pero no, con esto pueden Lo que hacer quiera. cordones, mejor dicho, largos, 10, lo que usted le aguante la mano sin cansarse. Incluso hay equipos, o este trae un, y se los, venga, de una vez les enseño, en esta parte, esta flechita, ahí están dos tiempos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Accionando y dejando el gatillo hundido para poder hacer el arco. Ah, sí. Sale abre la válvula del gas y inicia la salida del electrodo. Podemos hacerlo 4 tiempos. ¿Qué es Ahí, 4 tiempos? ¿Cómo sería? Vamos a accionar y podemos soltar. Y va a quedar hundido. Y ya, solo es llevar la pistola, entonces vamos a hacer un cordón muy largo, porque incluso uno se cansa de Sí, estar claro, accionando y de tener el gatillo, le va a empezar a uno a doler el dedo, la mano. Entonces, simplemente accionamos una vez cerca, como si fuéramos a arrancar el arco normal, y él arranca, soltamos y nos vamos haciendo el cordón. Termina, vuélveme lo hundimos y ya. Y ya cuando ustedes vean que ya es el final del cordón, lo accionan, hacen el remate, accionan y él inmediatamente hace el corta el arco ahí, ya. Sí, no la sabía. Y si quieren ensayémoslo, pero mira, yo me coloco, sí, en arrastre, 4 tiempos. Entonces, ¿qué es? Accionamos, ahí yo puedo quedarme hacer un cordón larguísimo, accionamos, ahí ya arrancó, ya llevo, a ver, logro que la cámara, ¿sí ve que no tengo el dedo en el gatillo? Listo, ahí me puedo hacer un cordón, ¿no? Hasta que me canse. ¿Sí escuchan el sonido? Continuo. Sí, ese es el sonido de una transferencia por spray. Entonces yo ya voy a terminar, lo acciono y ya. Listo. Voy a poner el 4 tiempos. Pues probemos. Prueba el 4 tiempos. Haga una oscilación más suavecita, más eso, así es. Y ya luego le hunde y ya. Y luego le hunde, cuando va a terminar, lo Acciona y presiona, ya. lo acciona otra vez y él inmediatamente corta el arco. Acciónelo ahí un momentico. Lo está llevando. Muy separado. No, está llevando Muy la derecho. antorcha de esta manera, sí, muy derecha. Sí, sí. Él debe ir acorde. Tenemos un ángulo de 90. Entonces, lo ponemos recto acá, 25 recto grados. acá, a los 90 y lo inclinamos un poco hacia el sentido de avance. Ya. Levante más, Ahí. ahí. Y acorde que va avanzando, tiene que avanzar con el mismo inclinación, porque ¿qué noto o qué le pasa a usted? Cuando usted inicia acá, usted inicia bien, ¿sabe? Sí. Pero a la medida que usted avanza, usted no va avanzando esta misma mano con esta misma inclinación, sino que usted se va, Levantando la antorcha. va levantando la antorcha, la va parando y ya sigue acá así. ¿Sí? Eso es Ya un volví error. al ¿Qué 90 pasa? grados. Eso, siempre llevarlo acá inclinado No, mi amor. y siempre van a ir Lo que avanza es la llevando mano. ¿Sí ve? Vuelva y hágalo. El ejercicio que usted está haciendo eso, usted se está quedando y esta vez inclinando la antorcha, parándola. Tiene que tener la antorcha firme, porque ¿qué pasa también? Muchos cometen el error de que de pronto cogen la antorcha muy débil y la antorcha Y le se hace le un levanta. poquito. Entonces tienen que cogerla firme, tener la antorcha bien firme para poder que arranque bien el arco.
porque en ocasiones al inicio hay un mal contacto, puede ser que se repele por la puntica que quedó acá, por eso preferiblemente cortarla, o contaminación en el material, no hay buen contacto, entonces no inicia el arco. Entonces hay que tenerla firme para que pueda hacer buen contacto. Listo, ahí lo hizo mucho mejor. Claro, al uno ponerla más derecha, si yo corriera la antorcha en la mano. Exacto. Entonces, me preguntaba usted de los 3 punticos acá. Es un sistema también que trae la máquina, que nos va a hacer unos cordones, como lo programemos con la primer perilla. Acá. Eso es mucho más completo. Mira, acá estamos en voltios. Sí. Accionan este botoncito y nos sale segundos. Eso es ¿Sí? que la rapidez de la que saca el alambre. No, este es el tiempo que va a durar el arco encendido. Ya. Listo. Entonces lo vamos a poner coloquémoslo en 3 segundos. Que es Ya. lo máximo, ¿no? No, está como hasta 5 segundos el máximo. ¿Qué pasa con esto? Vamos a hacer una pieza, vamos a soldar una pieza, por decir este ángulo, a esta pieza, y necesitamos unos cordones a 10 centímetros, más o menos. Pone como el tiempo, por decirlo así. Entonces yo voy a hacer este cordón y siempre voy a depositar la misma cantidad de electrodo. O en este caso, vamos a soldar esta pieza. Entonces quiero que todos estos 3 cordones me queden iguales. O siquiera con el mismo depósito de material para tener un control de la soldadura también. Entonces, iniciamos y con ese tiempo que le dimos, ahí tenemos 3 segundos, nos va a dar cierto recorrido. Entonces nos puede quedar un cordón de 3 centímetros, de 2 centímetros, Depende de 4, también. dependiendo del La tiempo que rapidez le también demos. con lo que uno lo haga. Y eso, y la rapidez que usted Yo le voy a lo haga. preguntar algo, ¿y ahí también se deja hundido? No, Ya es normal? se deja hundido. Se deja Ahí. hundido y él solito hace el corte del arco. Ah, ya, es normal. Entonces vamos a verlo acá. Cambiarlo. Ya, ahí corto. Ya. Ah, Listo. Ah, Entonces yo puedo seguir cada 10 centímetros, más o menos. Entonces van a quedar los cordones muy similares y va a haber la misma cantidad de alambre depositado. Entonces vamos a tener un control de la Total, soldadura de la soldadura, y una presentación en la pieza que vayamos a entregar. Por la planta de producción donde sea claro, una Por ejemplo, en presión el grande. tema del cerrado de los perlines. Bueno, hay uno que la mayoría lo hacen y es así a mero ojo. Y soldaron y quedan cordones un poco más angostos, más largos. ¿Sí ve? Entonces en ese tema va a quedar muy bien presentado y vamos a tener un control en la soldadura. Ya. Entonces vamos a bajarle. Mira, aquí le bajamos harto. Vamos a ponerlo a 1 segundo. A 1 segundo. Entonces como para un punteo, vamos a tener siempre el control del punto. Ahí yo no estoy cortando el arco, sino que él inmediatamente solo lo hace. Hagan el ensayo. Y vamos a tener puntos muy parejos. Sí. Por ejemplo, vamos a soldar un material delgado. Y este sistema por punto es bueno porque usted calibra ahí los segundos. ¿Para qué? Para no perforar, hasta donde nos aguanta Claro, el material. quedan muy iguales. Eso, y hasta donde nos va a aguantar el material, cuántos segundos sin perforarse en materiales delgados y que nos queden unos punticos muy parejos. Es que quedan igualitos. ¿Qué? Es algo muy práctico que trae la máquina. Sí, bueno, hoy no, aprendieron 2 parámetros, ¿no? Cuando encuentren ese tema de las flechitas, Pero de más los o menos tiene puntos, conocimiento. ya ustedes van a entender un poco sobre el tema. Van a decir, no, esta máquina trae este sistema de puntos, o trae 2 tiempos, o 4 tiempos. Claro, ese sí no, la verdad, ese sí no lo iba ni escuchado.
¿No? No, Ah, nada. bueno, bueno. Hoy llegó a la parte que era. Sí. Ya que volvemos Ya a las dos corrido tiempos. normal. Los dos tiempos siempre está marcado así con una flechita hacia abajo y la otra hacia arriba. La Miren otra es ahí. cuatro tiempos, ¿y cómo La llaman de otra los trae tres las punticos? cuatro, como las Y cuatro las cuatro flechas. flechitas, sí. ¿Cómo llaman de los tres punticos? Por puntos o, ¿sí? O temporizado. Eso es un temporizador que trae la máquina. Ya. Y ahora sí pasamos. Ahí ya está normalito, dos tiempos. Por ejemplo, ahí está muy alto para el material que está abajo. Incluso ahí uno tiende a poner el amperaje más bajo. o el electrodo al material más grueso para que empiece a caer en el material delgado, Para no romper. para no perforar, exacto. Tiene que, ¿Sí ve? Claro. toca empezar desde la parte más gruesa hacia lo más Y fino. lo que yo les digo, si ve que él empezó acá bien y se fue Sí, inclinando, se fue, claro. ¿por qué? Porque no tiene la visión de lo que está haciendo. Entonces, si usted lo hubiera hecho de empuje, hubiera Yo podido empuje casi observar. nunca lo he hecho, luego es de corrido. De avance. De avance. Entonces lo puede hacer de empuje y usted va a ver lo que está haciendo. En este caso lo puede hacer sin ningún problema, hágalo. Ni- ¿Sí ve que mejoró más? Incluso ahí tenemos un amperaje altico. Lo podemos graduar, ya es. Claro, ya uno viendo. Ya usted ya ve que, no, me está quedando como muy plano o me está dando socavado. Socavación es esto, vean. Bueno, por ahí está el bisturí. Esto es socavación, vemos que acá se come el material. Quedan como unos mordiscos. Sí, claro, como que se hunde el Sí, material. entonces ahí estamos dañando el material. ¿Sí? Entonces ahí que nos indica esto, que podemos bajar el amperaje. Debemos bajarlo un poco Está muy más. alto, el calor lo derrite. Exacto. Se Sí, come acá el material. Listo, vuelva ahí y hágalo vamos a bajarle acá a 75 amperios, 70. Y lo hace igualmente, hágalo por este lado, puede ser por acá, continúe este. Y vamos a ver si cambia un poquito el tema del socavado. Ajá, está mejoró. Ahí mejoró un poquito más. Sino que también tiene que ver la separación de los materiales, ¿no? Sí, también puede ser. De pronto segunda Pero, poquito de soldadura. o en este caso, usted está también haciendo un avance muy rápido. Entonces, se come el material, hay que rellenar porque él abre un crátercito. Entonces, hay que depositar el material y ahí sí ir avanzando. Lo hago más lento, ¿qué? Sí, yo le hago acá y observo a ver qué es lo que está pasando con él. Ya necesito depositar material, ahí todavía estamos muy altos. Porque uno siente como que va a perforar, se ve el charco ya muy fluido y se va y Ya se me ve pone que se muy va. rojo. Sí, que se va a perforar el material. Entonces lo podemos bajar un poquito más. El charco se hace demasiado rápido, es por el calor. también. Entonces, uno lo podemos hacer en este equipo, entonces podemos bajar acá un poquito el voltaje. Sin mover la salida de la lámpara. Ajá. Vas a encontrar un punto óptimo. Ahora sí ya estamos. Ah, ya el Ya sonido vemos, ¿sí también. ve? Entonces ya podemos ir un poquito más lentos. Y ya no va a haber socavado. A ver, ya. ¿Sí? Cambia diferente.
Entonces ahí es que ustedes empiezan a diferenciar cuando tiene mucho amperaje y ya Ahí igualmente ya muy ya bajo, se porque si suman yo voy a soldar un material más grueso con este amperaje que estoy utilizando, pues también va a quedar mal porque no va a haber buena penetración. En este caso, como el material es tan delgado, el de abajo, entonces va a haber buena penetración, Ahí ya se hace más Y lento. no tiende a romper. se hace un poquito más lento. ¿Sí? Claro, ya queda Vea. parejo. Le quedó excelente ese cordón. Pedazo de acá. ¿Cómo la sienten Claro, ya ya? se siente diferente. Claro. Ahora lo que yo noté era que el charco se hacía mucho más rápido. Entonces tocaba Claro, ahí pues. por ahí que uno lo hacía más rápido porque Exacto. Por el mismo voltaje, ¿cierto? Recuerden no pegar mucho la careta, se parece un poquito. uno quiere ver como en 4 Sí, claro, tiene que trabajarle a eso, a no pegarse tanto allá. Más largo. Listo, ¿sí ve? Bueno, ¿cómo les pareció el tema pues hoy? Claro, muchas cosas que no sabíamos. Sí. Si han leído teoría, ¿no? Más que todo videos, pues videos de soldadura y eso. Listo. Pero si aclararon varias dudas Claro, hoy, ¿no? Sí, Yo claro. también aprendí lo de lo que yo leí, yo ese no lo iba a... De nunca los lo iba a escuchado parámetros. mencionar ni nada, como el equipo de taller es más diferente, pero no lo iba Es que ya ahorita se ven en los equipos más modernos este tipo de sistemas. Claro, es más fácil Pero es de bueno soldar. saberlo porque ustedes van a otro taller que tiene un equipo parecido claro. a este, con ciertos... Uno ya entiende. Que ustedes sepan qué quiere decir cada señal, pues Claro. cada logo que trae. Entonces es muy bueno. Ya vieron la diferencia con los gases. Claro, sí, también. Entonces ya, por ejemplo, lo de Mac, que también sí lo iba a escuchar, pero no sabía ¿Por por qué qué se era? decía así, claro. Ya sé que Mac es con CO2 y mezcla. Y Mezcla. Sí, ¿por con qué? agua. Porque es un gas activo. Lo diferencian por la A y la I. Sí, claro. Activo y la I inerte. Inerte. ¿Listo? El TIC siempre va a ser inerte el gas, siempre va a ser el argón. Argón. No lo van a trabajar con mezcla porque inmediatamente pues Con van helio a... también se puede trabajar. O incluso el gas contaminado, porque en ocasiones, no sé si a usted le ha llegado a pasar, a mí me ha llegado a pasar, pedimos gas argón y muchas veces viene contaminado por mal almacenamiento o un cilindro que haya sido usado para otro gas, para CO2 incluso, no le hacen la respectiva limpieza y lo llenan con argón y queda contaminado. Inmediatamente va a soldar, queda una soldadura negra o comienza A chispear. a chispear, como si estuviera soldando con electrodo revestido. ¿Sí? La soldadura de TIC también se puede soldar con helio, ¿cierto? Con helio, sí. Pero no es muy común verlo, pero sí se puede soldar con helio. ¿Qué pasa con este gas, con el CO2? Pasa con mucho. Si pueden observar lo que hemos trabajado, toquen acá Se pone está frío. frío. Y en Y ocasiones, con mucho trabajo, tiende hasta a congelarse. Es normal con este tipo de gas y cuando manejamos flujos muy altos. Cuando manejamos flujos muy altos de gas, este proceso se hace más rápido, se congela. Pues en este cilindro, como no hay mucha cantidad pues, de gas, no alcanza a congelarse. En un cilindro ya de ese tamaño y trabajos más extensos, sí alcanza a congelarse. ¿Y en qué estaría ahí ya? No, muchas veces no sale bien el gas Ya. o normalmente... Ahí toca como descansar muy Sí, eso. O venden unos relojes o reguladores de estos que traen adicionalmente un calentadorcito que va conectado a la energía para evitar eso, el congelamiento.
Pero pues ya son más costosos, ya es para industrias que sí requieren eso, que Claro, todo que el es día más van a tiempo, soldar, pues claro, mucho más tiempo pues uno soldando. hace la inversión, pero en caso de uno que no, que es muy esporádico, pues no necesitamos ese, ya es darle manejo a la salida del gas y cómo vamos a trabajar. Pues bueno muchachos, nos vemos pues, espero que les haya servido mucho Sí, claro, gracias. la inducción. No, siempre había